volvió a aplicar con los periodos de cambio climático, desde el Pleistoceno hasta hoy, futuro, ¿no? Preocupante para nosotros. Siguiente, por favor. Entonces, generalmente lo que observamos actualmente es lo que nos presentan es este calentamiento global que está pasando en la Tierra, ¿no? Y más realmente estudiado, y hay muchas publicaciones de eso, y entonces está aumentando drásticamente desde 1800, y se supone que hay una mayor concentración de dióxido de carbono, pues tenemos un aumento de 0.8 grados, lo cual al parecer está acabando con la fauna. Siguiente. Y entonces, el aumento de CO2 por la contaminación ha hecho que el planeta se esté calentando, eso es lo que dice el calentamiento global. El metano, que es el consumo de carne, porque tienes más vacas, más ganado, y entonces produce más popó y eso produce más metano, y al parecer es demasiado metano, entonces también es un gas invernadero y produce calentamiento. Y además la destrucción de los bosques, que son los que captan el CO2, si tenemos menos bosques, menos captación de CO2, entonces se calienta más el planeta. Esa es la teoría del calentamiento global. Y hay un artículo muy famoso de Sinervo que dice que para el 2080 se va a extinguir el 30% de la lagartija del mundo, ¿no? Entonces aquí podemos ver en México cómo se las va a llevar muy feo todo lo rojo a las lagartijas que viven ahí y les va a pegar más a las vivíparas y a las de climas fríos. Siguiente. Entonces aquí tenemos ejemplos de lagartijas y serpientes vivíparas que justamente viven en bosques de montaña, de encino, de pino, y entonces vemos vivíparas, gorditas y van a hijos y no huevos, ¿no? Entonces estas al parecer es la que les va a afectar más. Siguiente. ¿Y por qué? Bueno, pues como sabemos, los anfibios y reptiles, en el caso de los reptiles más que los anfibios, dependen mucho de la temperatura para sus actividades diarias. Entonces vemos que es la radiación solar, lo caliente del sustrato, el viento, todo les afecta. Entonces ellos no termorregulan como un mamífero, sino como un reptil, porque son ectotermos, y les va a pegar el calentamiento porque si es más caliente es más sol para ellos, y entonces todo esto. En el caso de los anfibios también regulan su temperatura de esa manera, pero aparte dependen mucho de la humedad, ¿no? Cuerpos de agua, lluvia, etc. Y entonces cuando es algo más caliente, se supone que el clima es más seco, entonces hay menos agua y entonces los anfibios también perecen. Y a la fauna pequeña de mamíferos, aunque son endotermos, controlan su temperatura y todo eso, en realidad dependen mucho de las condiciones del ambiente. Y entonces ellos alimentan, por ejemplo, semillas de bosques, y si el bosque desaparece porque el pino tolera temperaturas frías y luego le calientas por el calentamiento global, entonces seguramente también va a desaparecer la microfauna de mamíferos. Sí. ¿Y quiénes se podrían salvar? Los que se pueden salvar son los mamíferos grandes y las aves, porque migran y tienen una dispersión amplia, ¿no? Entonces, si seguimos esto, los mamíferos pequeños, anfibios y reptiles, resultan ser buenos indicadores, como también vimos con los parásitos, para condiciones climáticas. Siguiente. Y bueno, entonces todo esto nos lleva a saber, este es un ejemplo de la NOAA, que es una dependencia gubernamental de Estados Unidos que tiene toda la información climática del mundo, y vemos cómo ha ido aumentando. Esos son los modelos climáticos que se han propuesto, y esto es lo que está pasando en realidad. Pues no se ve tan grave, pero sí es grave, pero no el calentamiento global. Siguiente. Y bueno, todo esto ha llevado a que toda la investigación que tiene que ver con cambio climático y en especial calentamiento global, es que conoces el clima del presente y ves qué está pasando, o sea, de 1800 a 2015, 16, que ya estamos, y lo que tratamos de hacer es predecir al futuro cómo va a pasar y qué les va a pasar a los organismos. Esa es la idea original. El problema del futuro es que no sabemos si va a pasar realmente o no hasta que estemos en el futuro, ¿no? No hay manera de saber. Pero, siguiente por favor, tenemos el pasado, que tiene registro fósil, igual el registro fósil no es muy amplio, es imperfecto, se fosiliza el 20% de lo que existía, es malo en realidad. Pero tenemos algo, ¿no? A no tener nada. Pues tenemos algo que podría darnos indicios. Siguiente. Y aparte tenemos una era que es el Pleistoceno, donde existió megafauna, que es por lo que más se conoce, y también se conoce mucho por, siguiente por favor, la era de hielo, ¿no? Porque estaban todos los glaciares gigantes, eso, y desde esta película todo el mundo sabía que había en la era de hielo, ¿no? Famosos. Y entonces en el Pleistoceno estaban justamente los glaciares gigantes, podemos ver, o sea, Chile era todo un glaciar, hasta la mitad de Estados Unidos había glaciar, casi toda Europa era glaciar, entonces eran climas sumamente fríos. Siguiente. Y si lo comparamos con actualmente el glaciar que tenemos, pues es súper chiquito comparado a esto, ¿no? Entonces de verdad era frío. Siguiente, por favor. Y entonces eso permitió que existiera megafauna como los mamuts lanudos, rinocerontes lanudos, dientes de sable, y vivían en el frío, en las estepas, bien ponentes.
caballos. Y justamente en el Pleistoceno también llegó el hombre a América, ¿no? Entonces llega a América el hombre, trae su tecnología lítica con unas puntas de lanza que se llaman clovis, que eran los primeros que llegaron, y todo eso, como le encanta al hombre, siguiente, pues para cazar mamuts y megafauna, ¿no? Entonces el hombre también justo llega en el Pleistoceno, ya tenemos también actividad antropogénica que afectaba a la fauna. Siguiente. Y aquí podemos ver el cambio climático que tenemos durante el Pleistoceno, finales, que es la era de hielo, ¿no? Súper frío comparado a lo actual, y luego tenemos un calentamiento súper rápido, ¿no? De unos pocos miles de años, que es alrededor de los 12.000, y luego tenemos un calentamiento, y aquí está en el lago de Chalco, para que veamos que en México pasaba lo mismo, y entonces con esto nosotros tenemos una excelente referencia de un clima frío y un calentamiento global, y un clima cálido. Entonces, como tenemos los fósiles y tenemos esta condición, estudiamos esta parte y podemos conocer qué va a pasar con el calentamiento global futuro, ¿no? Porque tenemos naturalmente un experimento que ya pasó en la naturaleza y lo podemos estudiar, ¿no? Sí, ¿no? Suena lógico. Siguiente. Y bueno, ¿y cómo sacan el paleoclima los paleontólogos, no? Porque igual puede hacer líneas y se la creen. Pero en los registros glaciares justamente se guarda CO2, se guarda oxígeno, se aguardan sedimentos que arrastran los glaciares, entonces tienes un montón de cosas que te permiten calcular la temperatura. Tienes polen, fósil que se guarda en los lagos, y el polen, dependiendo de las especies de plantas, como las plantas están directamente relacionadas con la temperatura, también te pueden decir qué onda. Tenemos diatomeas que reaccionan a la desecación de los lagos, y entonces entre el lago más seco tienes diferentes tipos de diatomeas, o a mucha agua tienes diferentes tipos de diatomeas. También los trácodos, que son unos como crustáceos con conchas, son los únicos crustáceos con conchas, y viven en los lagos. Y si tienes los fósiles de las plantas, pues que mejor, ¿no? Es decir, que si hay palmeras, pues lo que fuera un clima calientito, ¿no? Siguiente. Y entonces ya tenemos nuestra reconstrucción paleoclimática del Pleistoceno al actual. Tenemos nuestra etapa de prueba, que es justamente este calentamiento. Y algo curioso es que se plantea que en el Pleistoceno, mientras vivía en la megafauna como los mamuts, el tipo de ambiente eran bosques abiertos con mucho pastizal, como vieron en las reconstrucciones, que van a ver más adelante, pero estos ambientes eran mixtos, entonces tenías bosques de pino, bosques de encino, matorral, pastizal, todo combinado en pequeñas áreas. Actualmente nosotros lo que vemos es que ya no tenemos la megafauna, aquí se extingue. ¿Por qué se extingue? Hay 1000 razones. Y ya no tenemos megafauna, entonces la megafauna ya no puede tener estos bosques así bien padres, y lo que tenemos son bosques en franjas. Y entonces, si nos viajamos de aquí a Tuxpan, Veracruz, bueno, a la playa que quieran, van a tener el bosque de pino, el bosque de pino encino, el bosque de encino, el bosque mesófilo en Cuernavaca, y luego van a encontrar la selva baja lluviosa, no, la selva lluviosa, la selva baja subcaducifolia, la caducifolia, y llegan a la playa, ¿no? Por ejemplo. Entonces todo está súper acomodado en franjas. Igual en Sonora encuentran el desierto, el matorral, el bosque mesófilo, el bosque de encino, pero todo acomodadito, ¿no? Como se supone que está acá. Y en el pasado, según esto, si ustedes iban por la carretera, encontraban una combinación de todo a lo largo de la carretera. Esa es la teoría que existe, porque la megafauna es eso. Siguiente. Y entonces en las reconstrucciones que ustedes encuentran de megafauna, siempre hay praderas con bosques abiertos, en todas, ¿no? Porque se supone que es lo que había, toda la megafauna. Siguiente. Y esto se da porque actualmente el ganado es lo que hace. Entonces, pone un pastizal, tienes tu bosque alrededor, pones tu ganado, y el ganado no deja crecer el bosque jamás, porque cualquier retoño de árbol se lo come el ganado. Entonces la megafauna al parecer hace lo mismo, de manera natural. ¿No? Pero entonces, esto sí podría decirnos que pudo existir ese tipo de, ¿cómo llamarlo?, de vegetación en esa época. ¿Va? Siguiente. Y bueno, como ya habíamos visto, la megafauna puede cambiar el ambiente, ¿no? Y hacerte bosques abiertos y pastizales. Pero la microfauna, cuando existe la megafauna, esa no puede hacer nada, ¿no? O sea, una rana no puede cambiar o tirar árboles y esas cosas. Tampoco los ratones, musarañas, nada de eso. Y lo bueno de esto entonces es que esta microfauna la microfauna se tiene que adaptar a lo que tiene. La megafauna puede destruir y hacer sus pastizales y cambiar. La microfauna no, entonces la microfauna se tiene que adaptar a las condiciones ambientales que forman el clima y que formó la megafauna. Entonces, actualmente, tú vas al bosque, al Ajusco, y tienes los anfibios y reptiles del Ajusco. Y sabes que son puros anfibios y reptiles que viven en climas fríos porque el Ajusco es frío.
Y si en el pasado existía una mezcla, entonces vas a encontrar anfibios y reptiles de bosque frío, mamíferos de bosque frío, mamíferos de pastizal, mamíferos de matorral xerófilo, etc. Esa sería la teoría, ¿no? Que hay que comparar. Siguiente. Y si nosotros vemos los registros de mamuts para el Pleistoceno de México, podemos decir que México era territorio mamut, ¿no? Porque en todo México hay mamuts. Y si en todo México había mamuts en el Pleistoceno, entonces esperaríamos tener esa vegetación mezclada en todo México. Aquí en Yucatán no había mamuts, pero sí había otros elefantes que se llamaban gopoterios, entonces producían lo mismo, y caballos y osos y así, ¿no? Y en eso yo creo que nos han encontrado, porque seguramente era. Siguiente. Y entonces, ya sabemos que México tenía esta condición de vegetación, actualmente tiene esta, tenemos nuestro calentamiento, y entonces aquí debemos encontrar microfauna de diferentes ambientes, y aquí solamente microfauna de un ambiente, ¿va? Eso es lo que deberíamos encontrar. Siguiente. Y entonces estudiamos 3 hitos totalmente diferentes para que no hubiera sesgo de, es que estudiaste lo mismo. Estudiamos la península de Yucatán, que ahorita es pura selva, al sur de Nuevo León una cueva que se llama San Josecito, que es la Sierra Madre Oriental, que es puro bosque de pino y encino, y el desierto sonorense, que es desierto. Entonces tenemos 3 ambientes totalmente diferentes. En actual sabemos que es ese ambiente así, desierto, bosque de encino pino y selva. Siguiente. Y entonces empecemos con la cueva de San Josecito. Está en Nuevo León, está el Acuero, se encuentra en la provincia biogeográfica de la Sierra Madre Oriental, o sea, hace un montón de bosque, ¿va? Sí. Y entonces encontramos los fósiles. No crean que vamos a encontrar fósiles completos como en National Geographic. Siempre son puros pedazos. Pero bueno, encontramos vértebras, mandíbulas, y tratamos de identificar a nivel de especie lo que se pudo, lo que no, y encontramos lagartijas, serpientes, salamandras, todo bien bonito. Siguiente. Y bueno, ¿qué encontramos? Actualmente sabemos que hay un bosque de encino pino, y la reconstrucción con los animales que nosotros encontramos fue un bosque de pino encino, eso quiere decir que es más frío porque domina el pino sobre el encino, no como ahora, y aparte encontramos una lagartija que vive en matorral xerófilo. Entonces eso sustenta que había bosques de pino encino mezclados con matorral, o sea, zonas abiertas con bosque. Padre, ¿no? De lujo. Siguiente. Y, ¿qué otra cosa? Aquí está la cueva de San Josecito, encontramos a esta lagartija que es un trinosoma, que son sapos cornudos, o camaleones, o no sé cómo más les dicen, que vive justamente en desiertos y matorrales xerófilos, y estaba en la bosque, en la cueva. Encontramos esta serpiente, que es una serpiente aplanada del género Heterodon, que actualmente solamente vive en el sureste de Estados Unidos, en toda esta zona que es puro bosque de pino. Aquí está la playa de Florida, entonces no va, ¿no? Puro bosque de pino, y llegaba hasta acá. Y además encontramos 2 especies de escorpión del género Varicia, que actualmente se encuentran en el norte de Hidalgo, en simpatría, o sea, juntas, solamente ahí se encuentran juntas, y nosotros las encontramos juntas acá, o sea, hace 400 kilómetros al norte. Entonces tenemos una mezcla de aquí, de acá y de acá. Justamente el norte de Hidalgo es parte de la faja volcánica transmexicana, y casi toda la faja volcánica transmexicana con bosques de pino y encino, ¿no? Entonces acá arriba, por acá y por acá. Bien de lujo, bien. ¿Qué pasó con las salamandras? En las salamandras encontramos una especie que vive actualmente ahí, otra que vive solamente en la faja volcánica transmexicana y en la Sierra Madre Occidental, y puras salamandras del este de Estados Unidos, ¿no? Entonces, igual que los reptiles, encontramos un movimiento de distribución hacia acá y de abajo hacia arriba. Entonces, los anfibios, que los anfibios determinan precipitación y los reptiles temperatura, nos dicen que hay una mezcla de todo aquí. Siguiente. Y con los mamíferos, antes ya otros investigadores encontraron que había mamíferos como este ratoncito nadador, que vive en el agua, creo. Estaba en la cueva de San Josecito, que vive en el norte de Estados Unidos, noreste de Estados Unidos. Y un castor que vive en el noroeste, y se encontraban en San Josecito. Eso quiere decir que entonces la microfauna, anfibios y reptiles se comportan igual, porque no son como los mamuts que pueden mover todo. ¿Va? Muy bien. Y luego nos fuimos a la gruta del Oltún en Yucatán, aquí, y se pueden fijar, esta es la vegetación actual de Yucatán. Entonces, ¿cómo está? Franjas, ¿no? Actualmente en franjas, súper padre. Y esto lo hizo un botánico, entonces yo le creo. Y de lujo, en franjas, ¿no? Y aquí están los tipos de bosque. Es importante ver hasta dónde se encuentra el bosque de montaña, ¿no? Que tiene encinos. Aquí nosotros tenemos una selva baja subcaducifolia,
y lo demás, ¿no? Caducifolio y humedales, y bien padre. Siguiente. Y lo mismo, identificamos huesos que nos encontramos en partes, encontramos iguanitas chiquitas, grandes, tortugas, sapos y serpientes de onda. Siguiente. ¿Y qué encontramos con eso? Bueno, encontramos una iguana que actualmente solamente vive en la parte de los bosques de montaña y estaba hasta acá arriba, donde actualmente es selva, ¿no? Hay registros del lobo mexicano en el Pleistoceno, que antes, cuando de que lo extinguiéramos y todo eso, llegaba hasta Oaxaca y sí, Oaxaca esta parte, y entonces encontramos lobo hasta cuando también había bosques de coníferas. Y además encontramos este conejo, ¿sabes? Un conejo que igual se distribuye sobre la zona montañosa y sobre esta parte, que es selva alta me parece, y también hasta acá. Entonces quiere decir que esta franja que actualmente es selva baja su caducifolia estaba mezclada con encina, estaba mezclada con selva alta, la selva baja caducifolia porque también había animales de ahí, y entonces una mezcolanza en esta parte, ¿va? Igualito que en el bosque, pero en la selva. Siguiente. Y al final nos vamos al desierto sonorense, ¿no? Y estudiamos un montón de sitios fósiles del sexo, pero yo no los estudiamos. Yo no vamos a agarrar toda la información, de buena onda, ¿no? De todo el desierto sonorense. Siguiente. ¿Y qué encontramos? Encontramos justamente actual, desde lo actual a los 8 a 10 mil años, que justamente es el Holoceno a la época actual, la vegetación en franjas. Y yo no sé botánico. Y para el Pleistoceno, 10-12 mil años, el mosaico. ¿Lo ven? Y actualmente el desierto sonorense es lo que existe, actualmente el desierto sonorense. Matorral, bosque de caducifolio, pastizales, bosque de montaña, desierto chihuahuense, todo mezclado en el Pleistoceno, como lo dice la teoría. De lujo, ¿no? Siguiente. Y entonces los anfibios reptiles, porque estos son puros anfibios reptiles, son súper buenos para eso. Y luego dijimos, ¿por qué cambian las comunidades de anfibios reptiles que existen en estas líneas punteadas? Son los análisis de disimilitud. Quiere decir que tanto es diferente a lo actual. Entonces, actual con actual, pues es cero diferente, ¿no? Cero diferente, porque es lo actual. Si estás comparando con lo actual. Si te vas, la máxima disimilitud se encuentra justo entre los 8 a 10 mil años y dijimos, debe ser por la temperatura, porque el calentamiento global es el que afecta a las especies y es el que se las va a extinguir y todo eso, debe ser la temperatura. Pero nosotros nos damos cuenta que la máxima temperatura, en cambio, se da en los 12 a 14 mil años, que justamente es la área de hielo, ¿no? Donde vivían Manny y Diego, ¿no? Entonces, aquí no tenemos ese cambio abrupto, ¿ya? De la comunidad de anfibios y reptiles, y no tenemos un cambio leve comparado con la época anterior. Entonces la temperatura al parecer no es la precipitación, ¿no? Como les pasa a los anfibios. Entonces la máxima precipitación en cambio está hasta el final, en los 75 a 125 mil años, y la máximo cambio será aquí, ¿no? Donde la temperatura de la precipitación baja poquito en realidad comparado con el presente. Entonces tampoco es la precipitación. Pero ¿qué pasa cuando lo comparamos con la vegetación? ¿No? Que esta es la gráfica 2D de la 3D bonita de hacer. ¿Ya? Entonces podemos ver en franjas, ¿ven? Y con los 8, 10 mil, 10 mil, 12 mil, mosaico. ¿Ya? Y justo 8, 10 mil, donde da el cambio a mosaico, el máximo cambio de la comunidad de anfibios y reptiles. Entonces con esto yo diría que el culpable es el cambio de vegetación más que el cambio de clima, ¿cierto? ¿No? Sí, ¿no? Bueno, a eso lo dicen las gráficas, ¿no? Entonces, la vegetación es la culpable. ¿Y por qué? Siguiente. Pues porque actualmente también nosotros conocemos que todo interacciona con todo, ¿cierto? Todo. O sea, si encuentras un anfibio, seguramente está cerca del cuerpo de agua, abajo de un tronco, dentro de un tronco, en una bromelia, se lo está comiendo una serpiente, bla, bla, bla. Pues todo concuerda con todo. Ojo, con parásitos y esas cosas que mostraron, ¿no? ¿No? Todo concuerda con todo. Y se comían al insecto, entonces todo está en una red así súper choncha de interacciones bióticas, ¿no? Entonces todo está interactuando. Entonces, si la vegetación es tan importante para los mamíferos pequeños, anfibios y reptiles, es porque están interactuando y esa interacción permite amortiguar el cambio climático, que era el que al parecer no afectaba tanto a las comunidades, ¿no? Sino más bien era la vegetación. Bonito, ¿no? Y entonces, si hay interacción en el presente, seguro la hubo en el pasado, por pura inferencia, y en el futuro seguro también va a haber. Entonces ahora estudiamos las interacciones bióticas, ¿no? Que al parecer es lo que hace que cambien las comunidades de anfibios, reptiles, mamíferos pequeños. ¿Va? Siguiente.
Y entonces, como interacciones bióticas, las más conocidas es la depredación y la herbivoría, ¿no? Donde uno se come a otro, ya sea un animal a otro animal, o donde un animal se come una planta, ¿no? Y esta es la que siempre se ve, y entonces uno sale ganando el que come y uno perdiendo el que lo come, ¿no? Fácil. El parasitismo, ¿no? Y pasa lo mismo, uno parasita a otro, entonces uno sale ganando, el parásito que se alimenta del hospedero, y el hospedero pues sale perdiendo porque tiene enfermedades. El mutualismo, donde dos se apoyan, donde los dos salen ganando, como las flores y las abejas, ¿no? Donde estas recogen un néctar y la flor le conviene que se lleve su polen para que posilice esta flor, ¿no? Bien bonito. Y esto generalmente luego forma lo que se llaman simbiosis, como la de los líquenes alga, ¿no? Digo, alga, hongo, que forman el líquenes, exacto, que no soy botánico. Entonces, eso, los dos apoyan, los dos bien padres, salen ganando. Y la competencia que se puede dar entre la especie o entre especies, pueden competir por alimento, por hembras, por lo que quieran, espacio, territorio, bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces, esas son las interacciones bióticas que todos conocemos y las que te enseñan desde la SEP. Siguiente. Pero existen otras interacciones bióticas que son menos estudiadas y no porque no sean interesantes, sino porque son difíciles de estudiar. Entre ellas tenemos el amensalismo, que quiere decir que una especie sale perdiendo y la otra le vale la vida, ¿no? ¿Y cómo pasa esto? Entonces, por ejemplo, tienes los bosques y el árbol es árbol, el árbol tiene que crecer porque si no sería una rama o una maleza. Y al crecer tapa la entrada de luz para las plantas de abajo. Entonces el árbol, como es árbol, no le importa crecer porque es árbol, pero el que sale perdiendo son las plantas de abajo. Otro ejemplo es, por ejemplo, que el ganado pisa el pasto, ¿no? O sea, el pasto no se va a extinguir porque lo pisen, pero igual es un efecto negativo, porque si pisan la flor, pues ya valió, ¿no? Y el ganado pues solo camina ahí, ni modo que flote, entonces tiene que caminar. No es que el ganado quiera aplastar el pasto y decir, ay, voy a aplastarte porque me caes mal, no. Y del otro lado tenemos el comensalismo, donde una especie no le afecta y el otro sale beneficiado. El ejemplo que siempre ponen en los libros para comensalismo es el del tiburón con la rémora, ¿no? La rémora se pega, el tiburón le vale tener una rémora, pues es gigante, no le pesa nada, y la rémora aprovecha que la llevan de viaje por todos lados. Entonces el comensalismo. Otro tipo de comensalismo es, por ejemplo, los nidos de las aves. Las aves salen aprovechadas de poner sus nidos en los árboles, al árbol no le importa tener nidos o no, no va a dejar de ser árbol ni va a dejar de hacer fotosíntesis y eso, ¿no? Y entonces el árbol no le viene ni le va, y el pájaro pues gana, el ave gana pues tener su nido en la copa del árbol, que le aleja a los depredadores, todos de sombra, los chiquitos bien buena onda, entonces todo. ¿Va? Siguiente. Y entonces esas interacciones bióticas, como acabamos de ver que todo interactúa y eso, en el caso de anfibios y reptiles, bueno, para todo en realidad. Sí, pero en el 2014 encontró que vivir abajo de la hojarasca y medio enterrado, por cada grado que aumenta la temperatura en el ambiente, la hojarasca amortigua el 80.89 grados centígrados. Entonces, si aumenta un grado la temperatura del ambiente, en realidad en la hojarasca está aumentando 0.11, gracias, ¿no? O sea, no está aumentando nada en realidad. Vivir dentro de una oquedad de árbol, si el ambiente aumenta un grado, en la oquedad del árbol, ajá, ¿no? Ajá, a ver, vean, otra vez. Sí, ya. Ajá, aumenta 0.7, entonces en realidad, no, amortigua 0.7, entonces en realidad está aumentando 0.3, ¿no? También no se ve tan grave. Vivir en las bromelias, en todo lo que crece arriba de los árboles, que utilizan muchos anfibios, por cada grado que aumenta en el ambiente, este amortigua 0.34, o sea, se aumenta 66%, digo 66.66 grados. Entonces, en estos dos sí afecta un poco más, pero no tanto. Y en estos amortigua bastante bien. Siguiente. Y bueno, esto lo podemos ver porque si ustedes fueron a los Tuxtlas, han ido a los Tuxtlas o a cualquier lugar con selva bosque, donde hay sembradíos o potreros y eso, si ustedes están en mediodía por acá, sienten el calor horrible, empiezan a sudar y todas esas cosas, ¿no? Pero si ustedes van dentro del bosque, la sombra amortigua un montón de calor, ¿cierto? ¿No? En la ciudad, si te pones a la sombra, hasta te sientes rico, ¿no? Con estos calores más abajo, ¿no? Y entonces los anfibios, reptiles, mamíferos pequeños, todo eso, pues ocupan un montón lo que el bosque les proporciona, oquedades, ya sea como refugio, alimentación, vamos, para soportar el calor,
El caso de las salamandras, ocupan mucho los musgos porque los musgos retienen mucha humedad. Y entonces en los árboles bonsai siempre te ponen tu musgo abajo porque retienen un montón de humedad. Entonces a ellos les conviene la humedad porque les encanta la humedad. Y en el caso de las lagartijas, el claro ejemplo donde tienen frío, se van a solear, se calientan y empiezan su actividad. Y si ya están muy calientes, dejan de pasar aire o se van a la sombra. Punto, ¿no? Bien padre. Siguiente. Y entonces estas interacciones bióticas que existen actualmente, como esta ranita, que cuando hay años poco lluviosos, utiliza las bromelias para vivir, ¿no? Porque las bromelias guardan agua, ¿no? Entonces si ustedes hacen así una bromelia, sacan mucha agua. No se debe tomar esa agua porque está llena de dinoflagelados, no sé qué. Les puede pasar así. Entonces, cuando hay poca lluvia, viven acá. Pero cuando hay épocas de mucha lluvia, lo que pasa con las bromelias, se inunda porque llueve un montón. Entonces la ranita se va a vivir a los magueyes, porque el maguey tarda más en llenarse, ¿no? Y esto lo hace la ranita en el mismo bosque, ¿ya? Entonces, si en el Pleistoceno tenías épocas que llovían mucho y llovían poco, seguramente la ranita o vivía en el maguey o vivía en la bromelia. Padre, ¿no? Y para el Pleistoceno se tiene registrado que estas salamandras gigantes, como la de Japón, pero no son las de Japón, son de otro lado, ¿no? Cuando había los fósiles de salamandras gigantes siempre se han encontrado en climas donde la temperatura era muy alta. Entonces, discordante con lo que sabemos de las salamandras, ¿no? Las salamandras deberían vivir en climas más húmedos más que secos. Entonces deberían encontrarse en climas más fríos. Pero lo que pasa es que la fosilización se da mejor en climas secos, porque entonces el lago se seca y las salamandras están enterradas y ya no salen y se fosilizan, ¿no? Vale. Pero ¿cómo lo hacían para vivir en climas cálidos cuando a ellas les encantan los climas húmedos y fríos? Entonces lo que pasa es que a lo largo de la orografía de un lugar, México tiene mucha orografía, encuentras estas partes como depresiones que justamente guardan la humedad en cualquier parte. Entonces estas pequeñas partes hacían que ahí viviera la salamandra y cuando llegaba la época de hielo podían expandir su distribución y cuando hacía calor pues la contraían y esta se moría, ¿no? Y son las que se evolucionan. Entonces todos estos movimientos también ayudan a que las especies sobrevivan al clima gracias a la interacción que tienen, en este caso con la orografía y en este caso con el bosque. Siguiente. Y bueno, vamos a poner un ejemplo más actual, ¿no? De moda. Entonces aquí tenemos un manglar, ¿ya? Y entonces el manglar, imagínense que afuera está muy caliente, mediodía, ¿no? Afuera en la selva son como 40 grados, ¿no? Pero si ustedes vas acá o la lagartija va por acá, tiene calor, se pone en el sol. Tiene calor, se pone en la sombra. Tiene frío, se pone en el sol, ¿no? Se puede poner acá arriba en el sol, bien bonito. Siguiente. Pero ¿qué pasa? Que hacen lo de Tajamar, ¿no? Entonces no importa el calentamiento global si haces esto, ¿no? Punto, ¿no? Entonces la verdad, aquí ya no hay cómo. Se muere el cocodrilo y esas cosas. Siguiente. Entonces, si nosotros vemos cuánto han vivido las especies, esto es de un artículo muy reciente que sacaron Wiens y un asiático, no recuerdo el nombre, ¿no? Donde calibran la edad de cada especie de anfibio y reptil dentro de los escamosos, que son las lagartijas y serpientes en general, ¿ya? La iguana, o sea, la iguana verde existe desde hace 10 millones de años. Y entonces imagínense todo lo que tuvo que soportar la iguana. Eso está horrible, ¿no? Caliente. Y la época actual, ya que está el calentamiento global, actual, ¿no? Entonces tuvo que soportar todo esto para que nosotros la conociéramos por acá, ¿no? Y la colectáramos. El Celoporus torquatus, que es la lagartija esta que vive aquí en el Pedregal, existe desde hace 7.8, una cosa así, millones de años. Entonces igual tuvo que soportar casi lo mismo que la iguana, excepto la edad de los dinosaurios. Ah, no, este es el Mioceno, antes de cuando partieron las ballenas. La cascabel, la Crotalus molosus que existe aquí en el Pedregal, existe desde hace 5 millones de años, igual tuvo que aguantar todo este rollo, ¿no? Y la coralillo, igual tuvo que aguantar menos, vamos al final del Plioceno, y el Pleistoceno, ¿no? Calienta frío. Y el humano pues llegó justo aquí, 12.000, a América, ¿no? Entonces él no le tocó aguantar el frío y el calor de acá, y provocar el calentamiento global, ¿no? Eso le tocó al humano. Entonces yo creo que si las especies aguantaron todos estos cambios,
yo no veía por qué no podían aguantar esto, ¿no? Pero no. El problema es esto, cuando llegan acá, y también aguantaron el cambio de la vegetación, o sea, lo que fue la megafauna con lo que está actualmente en Naca, ¿cierto? Entonces los animales, bueno, no los animales, la naturaleza, es algo que ¿no? Y entonces, pudieron aguantar todo esto y el campo de la a mí se me haría increíble que lo aguantaran. Bien. Y entonces yo lo que